Bueno, vamos a hablar un poco de la educación de José Vasconcelos. Su nombre fue José María Albino Vasconcelos Calderón. Fue abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Fundador del Ministerio de la Educación en nuestro país, desde el cual desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo cual le mereció el sobrenombramiento del Maestro de la Juventud de América. Su formación en leyes lo llevó a ser partícipe del movimiento revolucionario al lado de Francisco I. Madero. Tras el triunfo de la revolución, ejerció su profesión de abogado y posteriormente se le designó ser secretario de Educación Pública, así como rector de la Universidad Nacional el día 9 de junio de 1920. El 12 de junio de octubre de 1921. Fue el fundador del Ateneo de la Juventud, una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar la cultura para, para tomarla como esencia de la educación y el desarrollo del país, institución que presidió de 1909 a 1912. En 1914 fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y hacia 1920 es nombrado titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la Universidad Nacional. Vasconcelos inició su labor como educador, que lo llevaría a ser director de la Escuela Nacional Preparatoria durante el régimen de Francisco I. Madero, rector de la Universidad Nacional, que fue de 1920 a 1921, secretario de Educación Pública en este caso fue con Obregón, de 1921 a 1924, y director de la Biblioteca Nacional de 1941 a 1947. Fue designado como director en dos ocasiones, primero durante el gobierno de Madero y después con Carranza, a quien por cierto criticó severamente, apreciaciones que le valieron la pena una orden de aprehensión y fue en Estados Unidos. Vasconcelos regresó al país y fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, conocida entonces como Departamento Universitario y de Bellas Artes. El 9 de junio de 1920, durante su rectorado, organizó un programa editorial que comprendía sobre todo la divulgación de los autores clásicos hacia amplias capas de la sociedad y se adoptó al escudo actual de la universidad, de cuyo lema del autor era: por mi raza hablará el espíritu. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección de él entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública, en este caso como actualmente se le conoce como la SEP en México. A su llegada como secretario plantea los principales objetivos de su modelo, que era para trabajar que la educación fuera exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. El modelo educativo encabezado por Vasconcelos consideraba que el crecimiento y progreso del país debía estar cimentado en la revolución educativa del pueblo. Por tal motivo priorizó la creación de escuelas rurales, primarias y técnicas e impulsó una cruzada para combatir el analfabetismo y a favor de la educación indígena. Dividió la secretaría en tres grandes departamentos que abarcaban todos los institutos de cultura, escuela, bibliotecas y bellas artes. El primero comprendía la enseñanza científica y técnica, tanto teórica como práctica. El segundo era un complemento de la campaña de alfabetización y del primer departamento, aparte de ser un servicio para quien no podía inscribirse a un sistema educativo formal. El último ofrecía
canto, dibujo y gimnasia dentro de las escuelas a cargo de la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y los conservatorios de la música. La organización de la Secretaría permitió la creación de nuevas escuelas que contenían bibliotecas, estadios para deportes, coros en el centro, salones de clase y talleres en departamentos laterales. El nuevo sistema de enseñanza contó con 5.000 nuevas escuelas, 9.000 maestros y 1.000.000 de alumnos, más también fundó numerosas escuelas industriales, técnicas y agrícolas como el Instituto Tecnológico de México y la Escuela de Ciencias Químicas. Después de renunciar al cargo de secretario de Educación Pública, en 1924 pasó a la oposición y presentó su candidatura a la gobernatura del estado de Oaxaca, donde resultó derrotado y se exilió del país para regresar en 1928 y contender por la presidencia de la República. Y ante lo que sus partidarios consideraron un fraude electoral, proclamó una insurrección armada que no tuvo éxito.